Gracias. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados. En el grupo parlamentario del PRI no descalificamos las propuestas legislativas en función del actor o color político de quienes las proponen. Como oposición, nos pronunciamos por apoyar con responsabilidad todo lo que beneficia a la gente y por luchar en contra de todo lo que ponga en riesgo nuestra democracia, nuestras instituciones y la estabilidad económica de las familias mexicanas. Con esa convicción votamos en contra de una reforma judicial que solo ha traído mensajes autoritarios y de inestabilidad. Y con esa misma convicción, hoy votamos por esta reforma constitucional en pro de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. El dictamen que hoy estamos discutiendo no es producto de la casualidad, sino ejemplo de que el diálogo y la altura de miras construyen acuerdos, edifican instituciones y logran grandes avances. En este proceso de colaboración participaron legisladoras, legisladores de todos los grupos parlamentarios, representantes de los pueblos y comunidades indígenas de todo el país, organizaciones de la sociedad civil, del sector social, instituciones educativas, instituciones del Poder Ejecutivo federal, estatal y municipal, así como compañeras y compañeros campesinos, migrantes y jornaleros agrícolas. En total fueron 5 diálogos en el Congreso de la Unión, 5 encuentros regionales y 32 foros estatales para construir una reforma que constituye un paso hacia la justicia social que tanta falta le hace al México de hoy. Decía el general Lázaro Cárdenas que no se puede hablar de justicia en México mientras los pueblos indígenas sigan marginados y olvidados. La lucha desde hace más de 500 años es la misma. Es por el reconocimiento de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Es porque la pobreza y el hambre deje de acentuarse más en nuestros pueblos originarios. Es por llevar los derechos a la ley, pero sobre todo por llevar los derechos del papel a la vida de más de 23 millones de mexicanas y mexicanos que orgullosamente se autoidentifican como indígenas de acuerdo al INEGI, a la vida de esos más de 8 millones de personas hablantes de alguna lengua indígena, a la vida de esos más de 3 millones de hogares ubicados en el epicentro de nuestra cultura, de nuestra identidad y de nuestras raíces. En el PRI lo decimos con claridad: las causas de nuestros pueblos y comunidades indígenas no es nueva en nuestra agenda de trabajo, como tampoco lo son los espacios de representación para los liderazgos indígenas. Nadie niega el papel histórico que ha tenido el PRI, la Confederación Nacional Campesina, por la lucha por hacer efectivos los derechos en las gestiones de millones y millones de hermanas indígenas, y que fuimos el partido que creó una Secretaría de Acción Indígena para dar voz en los congresos y ante los gobiernos de todos los colores a las demandas más sentidas de las comunidades originarias. Desde gobiernos priistas se impulsó la creación del ejido y la propiedad comunal, los repartos agrarios y de aguas nacionales. Y sobre todo, compañeros, impulsamos el reconocimiento constitucional de nuestros pueblos indígenas. Desde gobiernos priistas hace más de 75 años impulsamos la creación de la primera institución pública para la atención a los pueblos indígenas y fuimos factor fundamental para que el presupuesto de egresos de la Federación se especificara con claridad cuánto se invierte en el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, para que todos y todas supiéramos de cada peso que se va dirigido a la educación, a la salud, a la regularización de la tenencia de la tierra, apoyos y a programas. Ahí están los resultados y nuestros hermanos no olvidan los programas sociales que les llevamos.
las escuelas y los centros de salud que construimos, la disposición de medicamentos y los libros de texto gratuitos, nuestra lucha por erradicar el analfabetismo y el hambre, los servicios básicos que llevamos sin importar la lejanía, privilegiando siempre lo humano y lo social por encima de cualquier cálculo político. La nuestra ha sido una bandera permanente y hoy lo venimos a reafirmar votando a favor de una reforma que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, que reconoce la jurisdicción indígena en el marco de nuestra actual Constitución y de nuestras leyes, que vela por la propiedad intelectual de nuestro patrimonio cultural, que promueve el desarrollo, la preservación y difusión de nuestras lenguas indígenas, que hace parte a nuestros pueblos de la construcción de los modelos educativos y de cualquier cambio legislativo o administrativo que pueda impactar su vida, haciendo obligatorias las consultas libres, previas e informadas. Esta es una reforma que garantiza a nivel constitucional el derecho de nuestras hermanas y hermanos a ser asistidos por personas intérpretes, traductoras y especializadas en derechos indígenas. Esta reforma lleva a la Constitución el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la educación, el derecho a las tecnologías, a las telecomunicaciones, a empleos y proyectos productivos para su desarrollo, que reconoce a las comunidades indígenas migrantes y a las jornaleras agrícolas. Es una reforma por la inclusión, por el respeto a la diversidad, por la preservación de nuestra identidad. Esta es una reforma que llama a todas las autoridades federales, estatales y municipales a fortalecer la economía de los pueblos y comunidades rurales, que ordena a todos los gobiernos a tomar medidas para hacer efectivos los derechos con el propósito de eliminar la discriminación, el racismo, la exclusión y les ordena asignaciones presupuestales justas. Y desde aquí les decimos a los gobiernos de todos los colores que los pueblos indígenas cuentan con el PRI para hacerlo valer. El mandato que queremos llevar a la Constitución es contundente. Nunca más un país que camine alejado de su origen. Lo que hoy estamos votando a favor constituye un importante avance y considera los derechos de las mujeres. Y sin desconocer los avances que hemos tenido, tenemos que señalar que hace falta ampliar el reconocimiento a los derechos de las mujeres indígenas, afromexicanas y de las infancias. El grado de desarrollo de un país, más que medirse en términos económicos, debe de medirse en el nivel de respeto hacia las mujeres y sus infancias. La violencia, los matrimonios infantiles y el abuso no tiene cabida ni en la ciudad ni en el campo, ni en las zonas metropolitanas ni en las comunidades y pueblos indígenas. Sabemos de la convicción que tienen las comunidades y pueblos indígenas porque se impulsen mayores y mejores legislaciones en esta materia. Hoy que se está dando un gran paso y desde el grupo parlamentario del PRI llamamos a llevar la legislación al máximo respeto de las mujeres, de las infancias y de los derechos humanos. Nuestras y nuestros hermanos indígenas claman por un México más justo, por un México donde un apoyo social no sea lo único que haga el gobierno por ellos, por un México que vuelva a pensar con responsabilidad, que vuelva a ver por la educación, por la salud, por la vivienda y por la mejora de calidad de vida. Claman por un México que por un México que no solo piense en lo inmediato de una elección, sino en el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas. En esta construcción, como siempre, cuando se propone a favor de México,
sabemos y saben, compañeros, hermanos indígenas, que cuentan con el PRI. No se trata de caridad o de dádivas, se trata de justicia. A los desafíos sociales, responsabilidad para gobernar. La lucha sigue, compañeros. Hoy el Grupo Parlamentario del PRI votamos a favor y no me resta más que decir que vivan nuestros hermanos, pueblos y comunidades indígenas de México. Muchas gracias.